El sonido de mi propio cajón, siendo forzado, fue más doloroso que cualquier golpe, pero sus palabras fueron el veneno que me paralizó detrás de la puerta del baño. Soy Pilar, tengo 71 años y pasé mi vida vendiendo herramientas y materiales de construcción. Sé reconocer cuando una estructura está a punto de colapsar, y mi familia acababa de derrumbarse. Lo que mi hijo Roberto y su esposa no sabían es que los cimientos de esta casa y de mi fortuna tienen secretos que solo la arquitecta conoce. El baño estaba impregnado con el olor a lavanda de mi jabón habitual, un aroma que hasta hace unos minutos me transmitía paz y limpieza. Ahora, el aire se sentía pesado, cargado de una toxicidad invisible que se filtraba por la rendija de la puerta de madera. Yo estaba allí, parada frente al espejo, con las manos aún húmedas, observando mi propio reflejo. Las arrugas en mi rostro cuentan la historia de una mujer que cargó sacos de cemento cuando su marido enfermó. Una mujer que no le tuvo miedo a negociar con proveedores rudos ni a despedir a empleados deshonestos. Pero nada, absolutamente nada en mis años al frente de Ferreterías El Pilar me había preparado para la puñalada trapera que estaba ocurriendo a 3 metros de mí en mi propia recámara. Busca bien, Roberto. La vieja debe tenerlas aquí, entre estas porquerías de papeles viejos, susurró Vanessa. Su voz tenía ese tono impaciente y chillón que siempre trataba de disimular en las cenas de los domingos con una dulzura falsa. No sé, Vanessa. Me siento mal haciendo esto. ¿Y si entra? Respondió mi hijo, mi Roberto. El niño al que le curé las rodillas raspadas, al que le pagué la carrera de administración de empresas. El hombre que ahora temblaba no por respeto a su madre, sino por miedo a ser descubierto. Ay, por favor, Roberto, no seas cobarde. Está en el baño, se tarda horas arreglándose, ya sabes cómo es con sus cremas y sus vanidades. Además, necesitamos asegurar esto. Cuando se muera, esto es nuestro. Pero si no tenemos los papeles a la mano, tus hermanas van a querer meter las narices. Tenemos que estar listos para vender en cuanto pase. En cuanto pase. Así llamaban a mi muerte. Un trámite, un evento en el calendario, como el pago de impuestos o la renovación de una licencia. Sentí un frío intenso que me subía desde los talones hasta la nuca. No era tristeza, al menos no todavía. Era una mezcla de incredulidad y una furia blanca, silenciosa, similar a la calma que precede a una demolición controlada. Apoyé la mano en el lavabo de mármol frío para no caer. Mi mente, entrenada para los inventarios y los balances, empezó a procesar la información a una velocidad vertiginosa. Roberto y Vanessa llevaban meses insistiendo en que me mudara a una habitación en la planta baja. Por mi seguridad, decían. Hablaban de que la casa era muy grande para mí sola, que el mantenimiento era costoso. Yo siempre me negué. Esta casa, con sus pisos de madera que crujen y sus ventanales altos, la levanté yo misma. Cada ladrillo fue pagado con las ganancias de los tornillos, las tuercas, las sierras y los martillos que vendí durante 40 años. Escuché el sonido inconfundible del tercer cajón de mi cómoda, el que tiene la cerradura un poco mañosa. Si no lo empujas hacia arriba antes de tirar, se traba. Maldita sea. Este mueble es una basura, se quejó Vanessa. Déjame a mí, dijo Roberto. Y luego, el sonido seco de la madera cediendo. Aquí hay una carpeta azul. A ver. Hubo una pausa, un silencio de papel siendo hojeado con avaricia. No, son puras facturas médicas y recibos de la luz. ¿Dónde diablos guarda las escrituras esta mujer? Es que es desconfiada hasta la médula. Te dije que quizás las tiene en el banco, sugirió Roberto. No, ella no confía en los bancos para los papeles importantes desde la crisis del 90. Tienen que estar aquí. Busca debajo del colchón si es necesario. Esa vieja es de las de antes. Seguro tiene todo escondido como ardilla. ¡Esa vieja! La frase retumbó en mis oídos. No, mi madre. No, doña Pilar. Ni siquiera tu mamá. Yo era la vieja. El obstáculo. El mueble que respira y ocupa el espacio que ellos ya habían repartido en su imaginación. Me miré al espejo una última vez. Me alisé la blusa de seda beige, me acomodé el cabello gris que llevaba recogido en un chongo impecable y respiré hondo. No iba a salir llorando, no iba a salir gritando como una loca. Eso es lo que haría una víctima. Y Pilar,
la dueña de la ferretería más grande del distrito. Nunca fue una víctima. Abrí la puerta del baño. El mecanismo giró sin hacer ruido, gracias al aceite que yo misma le ponía a las bisagras cada 6 meses. Salí con paso firme, el mismo paso con el que recorría los pasillos de mi negocio, supervisando a los cargadores. La escena que encontré era patética y reveladora. Roberto estaba arrodillado frente a mi cómoda de roble, con las manos metidas en mi ropa interior doblada. Vanessa estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo mi joyero musical, ese que mi difunto esposo me regaló hace 30 años, revisando el doble fondo. Se congelaron. Fue casi cómico, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película mala. Roberto se puso pálido, del color de la cal viva. Vanessa, con más cinismo, dejó caer la tapa del joyero, que emitió un golpe seco, y trató de componer una sonrisa, aunque sus ojos la delataban. Eran los ojos de un animal atrapado en los faros de un camión. Me quedé parada en el umbral, erguida. No dije nada durante 5 largos segundos. Dejé que el silencio pesara, que los aplastara, que se sintieran pequeños bajo mi mirada. Entonces, sonreí. No fue una sonrisa cálida. Fue esa sonrisa torcida que usaba cuando un proveedor intentaba venderme material de segunda a precio de primera. ¿Buscan algo?, pregunté. Mi voz salió tranquila, sin temblores, con una suavidad que cortaba más que una sierra eléctrica. Roberto se puso de pie torpemente, casi tropezando con sus propios pies. «Mamá, nosotros», balbuceó, buscando una mentira que pudiera salvarlo. «Estábamos buscando», intervino Vanessa con esa rapidez viperina que la caracteriza. «Unas aspirinas». Roberto tenía un dolor de cabeza terrible y no queríamos molestarte tocando la puerta si estabas ocupada. Pensamos que quizás tendrías un botiquín aquí. Miré el cajón abierto donde guardo mis documentos personales. Miré mi ropa interior revuelta. Miré el joyero desplazado. ¿Aspirinas en mi cajón de la ropa interior?, pregunté, arqueando una ceja. Vaya, Roberto, no sabía que el dolor de cabeza se curaba revisando mis calzones. Roberto bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Vanessa, sin embargo, intentó mantener la farsa. Se alisó el vestido y adoptó una postura defensiva. Bueno, Pilar, uno nunca sabe dónde guardan las cosas las personas mayores. A veces se confunden y ponen las cosas en lugares raros. Solo queríamos ayuda. Claro, dije, caminando lentamente hacia mi cama y sentándome en el borde, cruzando las piernas con elegancia. Las personas mayores nos confundimos mucho. Olvidamos dónde ponemos las pastillas, olvidamos cerrar los cajones. Pero fíjate, Vanessa, hay cosas que no olvidamos. No olvidamos quién pagó la hipoteca de tu departamento cuando se casaron. No olvidamos quién les prestó para el coche nuevo el año pasado. El ambiente se tensó aún más. Vanessa apretó los labios. No tienes por qué ponerte así, Pilar. Solo fue un malentendido. Ya nos vamos, para que descanses. Se ve que necesitas tranquilidad. Sí, eso necesito, respondí, mirándolos fijamente. Tranquilidad y orden. Saben que soy una mujer de orden. En la ferretería, si un tornillo no está en su caja, todo el inventario falla. En la familia es igual. Roberto dio un paso hacia mí, con la mano extendida, intentando tocar mi hombro. Mamá, de verdad, perdóname si pareció otra cosa. Te queremos mucho. Solo nos preocupamos por ti. Me aparté sutilmente, evitando su tacto. Ese gesto me dolió más que la traición misma, el rechazo físico a mi propio hijo. Pero en ese momento, su mano me parecía sucia, contaminada por la avaricia. Lo sé, hijo. Se preocupan tanto que ya están planeando qué hacer con mis cosas cuando pase. El color abandonó el rostro de Vanessa por completo. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los había escuchado. No había forma de negarlo. No, mamá, eso no... Escuchaste mal, intentó decir él. Salgan, ordené. No grité. Fue un susurro imperativo. Salgan de mi cuarto ahora mismo. Vanessa agarró a Roberto del brazo y lo jaló hacia la salida. Vámonos, Roberto. Tu madre está alterada. Mañana hablamos, cuando se le pase el berrinche. Salieron y cerraron la puerta. Escuché sus pasos apresurados bajando la escalera de madera, y luego el portazo de la entrada principal.
Solo entonces, cuando el silencio volvió a adueñarse de la casa, me permití soltar el aire que había estado conteniendo. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de una adrenalina pura y dura. Me levanté y fui hacia el cajón que habían violentado. Acomodé mi ropa con delicadeza. Luego, metí la mano hasta el fondo, palpando el doble fondo que mi padre, carpintero de oficio, había construido en este mueble hace 50 años. Presioné el resorte oculto y la madera se desplazó. Ahí estaba, la carpeta de cuero negro. Las escrituras de la casa, los títulos de propiedad de los locales comerciales, las acciones de la ferretería y, lo más importante, mi testamento actual. Lo saqué y lo puse sobre la cama. Mis dedos recorrieron el cuero desgastado. Todo esto representaba mi vida, mi sudor, mis madrugadas cargando camiones, y ellos lo veían como un botín, como un derecho adquirido por el simple hecho de compartir mi sangre. Me sentí estúpida. Durante años había ignorado las señales, las preguntas sutiles de Vanessa sobre cuánto valía el metro cuadrado en esta zona, las quejas constantes de Roberto sobre su sueldo, esperando que yo sacara la chequera. Yo pensaba que eran problemas normales de la vida moderna, que la economía estaba dura. Pero no, era parasitismo. Yo era el huésped, y ellos estaban esperando a que el huésped muriera para devorar los restos. Caminé hacia la ventana y miré hacia el jardín. Las rosas que planté el año pasado estaban floreciendo, ajenas a la miseria humana que ocurría dentro de la casa. Cuando se muera, esto es nuestro. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Pues fíjate que no, dije en voz alta a la habitación vacía. Fíjate que no me voy a morir todavía. Y fíjate que esto no va a ser suyo. La tristeza inicial se estaba transformando en algo mucho más útil. Estrategia. En los negocios, cuando descubres que un socio te está robando, no te pones a llorar en la oficina. Cierras las cuentas, cambias las cerraduras y llamas a los abogados. Y Roberto y Vanessa acababan de romper el contrato social más sagrado que existe, el de la familia. Miré el reloj de pared. Eran las 4 de la tarde. Aún tenía tiempo. Fui a mi escritorio, ese viejo mueble de nogal desde donde dirigí mi imperio de herramientas durante décadas. Saqué mi agenda, esa libreta negra donde anoto todo con pluma fuente, porque nunca confié en los celulares para las cosas importantes. Busqué un número, no el de mi abogado, eso vendría después. Busqué el número de Transportes y Mudanzas El Rápido. El dueño, don Anselmo, me debía varios favores de cuando le fiaba refacciones para sus camiones en los tiempos difíciles. Marqué el número en el teléfono fijo. «Bueno, ¿Ferretería El Pilar?», contestó una voz ronca al otro lado. «No, Anselmo, soy Pilar. Pilar, la dueña». «Doña Pilar, qué milagro. ¿En qué puedo servirle? ¿Necesita material?» «No, Anselmo. Necesito un camión, el más grande que tengas, y lo necesito mañana a primera hora. A las 7 de la mañana en punto». «Caray, doña Pilar, mañana es domingo, pero por usted lo que sea. ¿Se va a mudar? ¿Va a vender muebles viejos?». Sonreí de nuevo, esta vez con una determinación fría. Miré a mi alrededor. Miré las cortinas de terciopelo, los cuadros al óleo, las lámparas de cristal, todo lo que Vanessa ya había imaginado vender o remodelar. «Digamos que voy a hacer una limpieza profunda, Anselmo. Una limpieza total. Quiero que traigas a 4 muchachos fuertes. Vamos a mover muchas cosas. Y trae cajas, muchas cajas». «Entendido, patrona. Ahí estaremos». Colgué el teléfono. Me senté en la silla giratoria y miré la carpeta de cuero negro sobre la cama. Mi mente empezó a trazar el plan. No iba a ser una simple rabieta. No iba a ser una discusión a gritos. Iba a ser una lección magistral. Una lección de logística y poder. Ellos creían que yo era una anciana vulnerable aferrada a sus recuerdos. Iban a descubrir que soy Pilar, la mujer que sabe exactamente cuánto pesa cada gramo de lo que posee y cómo moverlo. Esa noche no dormí. Pasé las horas recorriendo la casa, tocando las paredes, despidiéndome de la ingenuidad con la que había vivido los últimos años. Saqué maletas. Empecé a guardar no solo ropa, sino lo que realmente importaba, mi dignidad y mi control. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de un naranja suave, yo ya estaba vestida con mi traje sastre gris,
el que usaba para las reuniones con el banco, y mis zapatos cómodos. Me preparé un café fuerte, negro y sin azúcar. A las 7 en punto, el rugido de un motor diésel rompió la quietud de la mañana residencial. Me asomé por la ventana. Ahí estaba el camión de El Rápido, inmenso, ocupando todo el frente de la casa. Los vecinos seguramente se asomarían curiosos. Roberto y Vanessa vivían en el anexo de la casa, una construcción que hicimos en el jardín trasero cuando se casaron para que tuvieran privacidad. Escuché que se abría la puerta de su lado. Seguramente el ruido los había despertado. Bajé las escaleras con la carpeta de cuero bajo el brazo. Abrí la puerta principal justo cuando Anselmo y sus muchachos bajaban del camión. «Buenos días, doña Pilar», saludó Anselmo, quitándose la gorra. «Buenos días, Anselmo. Entren, no tenemos tiempo que perder». En ese momento vi a Roberto venir corriendo desde el jardín, con la pijama puesta y cara de espanto. Vanessa venía detrás de él, con una bata de seda mal abrochada. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué hace este camión aquí?», gritó Roberto, frotándose los ojos, sin entender nada. Me paré en el porche, un escalón por encima de ellos, dominando la escena como tantas veces lo hice en el almacén de carga. «Buscaban las escrituras, ¿no?», dije con voz potente, para que los cargadores también oyeran. «¿Buscaban heredar? Pues hoy empieza el proceso de sucesión, hijito. Pero no como ustedes pensaban». Se quedaron paralizados viendo cómo los hombres de Anselmo entraban con diablitos y cajas de cartón corrugado. «¿Pero te vas? ¿Te mudas?», preguntó Vanessa, con un brillo de esperanza repentina en los ojos. Pensó que había ganado. Pensó que me iba a un asilo y les dejaba el campo libre. La miré con lástima. Pobre ilusa. No sabía que en el ajedrez a veces mueves la reina no para huir, sino para preparar el jaque mate. «No, querida», respondí, abriendo la carpeta y mostrándoles, solo por un segundo, el sello oficial de la notaría. «El camión no es para llevarme a mí. El camión es porque hoy la casa se vacía. Y cuando digo se vacía, me refiero a todo». «¿Todo?», preguntó Roberto temblando. «Todo lo que es mío», sentencié. «Y da la casualidad, Roberto, que en esta casa hasta el aire que respiran lo pagué yo». Di la señal a Anselmo para que empezaran. El primer mueble que sacaron fue el sillón favorito de Roberto, ese donde se sentaba a ver el fútbol los domingos mientras yo cocinaba. «Ese es mi sillón», reclamó él. «Error», corregí, consultando una vieja factura mental. «Ese sillón lo compré en el 98 con el bono de Navidad de la ferretería. Es activo de la empresa. Súbanlo». Esto apenas comenzaba. La vieja de las escrituras estaba a punto de enseñarles cómo se hace un inventario de liquidación. Ver a Anselmo y a sus muchachos cargar con el comedor de caoba fue como ver cómo se desmontaba un escenario de teatro después de la última función. Ese comedor, con sus 12 sillas tapizadas en tela importada, había sido testigo de cenas de Navidad, de cumpleaños y de la hipocresía semanal de los domingos. Roberto corría de un lado a otro, estorbe y estorbe, con las manos en la cabeza, mientras Vanessa intentaba bloquear el paso de un cargador que llevaba una lámpara de pie. «¡Cuidado, animal! Esa lámpara es de cristal cortado», chilló ella, con esa voz aguda que me taladraba los tímpanos. «Es cristal, sí», corregí yo, parada en el centro de la sala con mi lista en la mano. «Pero no es tuya. Anselmo, esa lámpara va en la caja número 4, con etiqueta de venta inmediata». «Mamá, por Dios». Roberto se plantó frente a mí, con los ojos rojos. «¿Qué estás haciendo? ¿A dónde se llevan las cosas? No puedes dejarnos en una casa vacía». Lo miré por encima de mis lentes de lectura. La mañana estaba fresca, pero yo sentía un calor interno, una caldera que funcionaba a máxima potencia. «¿Casa vacía?», pregunté con calma fingida. «No, hijo. La estructura se queda. Las paredes, el techo, el piso. Eso es una casa. Lo de adentro son solo cosas. Y como bien dijiste ayer, cuando se muera, esto es nuestro». Pues bien, decidí que no quiero que carguen con la responsabilidad de administrar mis bienes cuando yo ya no esté. Mejor los administro yo ahora que estoy viva y coleando. Me di la vuelta y caminé hacia mi despacho, el único cuarto que había ordenado dejar para el final. Necesitaba revisar papeles. No las escrituras que ellos buscaban con tanta desesperación, sino otros documentos. Papeles que había guardado en el fondo del archivero metálico gris.
detrás de las facturas de proveedores de cemento y varilla del año 95. Cerré la puerta del despacho, amortiguando los gritos de Vanessa que ahora amenazaba con llamar a la policía. Pobre ilusa. ¿Llamar a la policía para reportar que la dueña de la casa está sacando sus propios muebles? Que llame. Me serviría de testigo. Me senté en mi silla giratoria, esa que rechina un poco al inclinarse, y suspiré. El olor a papel viejo y tinta siempre me ha tranquilizado. Es el olor del orden, de las cuentas claras. Abrí el cajón inferior, el que tiene la llave pegada con cinta adhesiva en la parte de abajo del escritorio. Un truco que aprendí de mi padre. Saqué una carpeta de color manila, bastante gruesa. Ahí estaba. Proyecto anexo. Jardín posterior. Mis dedos, ásperos por años de tocar madera y metal, pasaron las hojas de los planos azules. Cuando Roberto se casó con Vanessa hace 10 años, vinieron con la historia de que no tenían dinero para un departamento propio. Yo, con el corazón de madre ablandado y la memoria de mi esposo pidiéndome que cuidara al muchacho, les ofrecí construir en el jardín trasero. Algo temporal, dijeron, mientras ahorramos. La temporalidad se convirtió en una década, y la construcción, que pagué peso a peso, se hizo a su gusto. Pero aquí, en estos papeles que ellos nunca se molestaron en leer porque les da flojera la burocracia, estaba mi salvaguarda. Mi esposo siempre decía, Pilar, en los negocios y en la construcción lee siempre la letra chiquita. Y yo, como buena alumna, no solo la leí, sino que la redacté. Revisé la licencia de construcción municipal. Claramente, en la descripción de la obra no dice casa-habitación independiente. Dice ampliación de unidad doméstica, área de servicio y almacenaje. Legalmente, la casa de 2 pisos donde vivían mis sanguijuelas favoritas no era una propiedad aparte. Era, ante la ley y el catastro, mi bodega de lujo. Una extensión de mi cocina. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Ellos creían que tenían derechos de posesión. Creían que, si yo los corría, podían demandarme por despojo de su hogar familiar. Pero si el catastro dice que viven en una bodega de servicio dentro de mi propiedad, las reglas cambian. Saqué también el libro de contabilidad personal, un cuaderno de pasta dura negro donde anoto los préstamos familiares. Empecé a sumar. Coche de Roberto, modelo 2018, enganche y 12 mensualidades pagadas por Ferreterías El Pilar como bono de productividad inexistente. Viaje a Cancún de Vanessa por estrés, 50,000 pesos. Colegiatura de los diplomados que Roberto nunca terminó, 80,000 pesos. Remodelación del baño del anexo porque a Vanessa no le gustaba el azulejo azul, 40,000 pesos. La suma ascendía a números que me daban vértigo. No por la cantidad. Gracias a Dios y al trabajo duro, el dinero no faltaba, sino por lo que representaba. Cada peso era un gramo de mi energía vital entregado a 2 personas que esperaban mi muerte, como quien espera que termine una película aburrida para irse a cenar. Me quité los lentes y me froté el puente de la nariz. Durante años me había dicho a mí misma que eso era el amor de madre. Dar sin esperar, apoyar. Pero hay una línea muy fina entre apoyar y mantener parásitos, y yo la había borrado con mi propia chequera. Me habían subestimado. Ese era su gran error. Me veían como la viejita que hace el mole los domingos y teje chambritas, olvidando que yo soy la mujer que negoció con los sindicatos de transportistas en los 80, cuando ser mujer y jefa era casi un insulto. Escuché un golpe en la puerta. Doña Pilar era la voz de Anselmo. Ya vaciamos la sala y el comedor. ¿Seguimos con las recámaras de arriba o quiere que saquemos lo de la cocina? Abrí la puerta. Anselmo estaba ahí, sudando, con su faja de carga bien puesta. Detrás de él, Roberto estaba sentado en el suelo, en el espacio vacío donde antes estaba el tapete persa, con la cabeza entre las manos. Vanessa hablaba por teléfono, seguramente con su madre, manoteando al aire. «Sigan con la cocina, Anselmo», ordené. «Quiero que se lleven todo, la vajilla de Baviera, los electrodomésticos, hasta los cubiertos de plata. Dejen solo un plato, un vaso y una cuchara para mí. Y la cafetera. Esa se queda». «¡Estás loca!», gritó Vanessa colgando el teléfono. «Esto es violencia psicológica. Mi abogada dice que no puedes dejarnos sin condiciones mínimas de vida». Caminé hacia ella.
Mis pasos resonaban con eco en la sala vacía. El sonido de mis tacones bajos contra la madera desnuda era autoritario, marcial. ¿Condiciones mínimas?, pregunté, parándome a 1 metro de ella. Vanessa, querida, tú vives en el anexo. Esa construcción tiene su propia cocina, ¿no? La que te equipé con estufa industrial el año pasado porque querías aprender a ser chef y lo dejaste a la semana. Tienen su propio baño. Tienen sus propios muebles, que por cierto, también pagué yo. Yo estoy vaciando mi casa. La casa principal, donde yo vivo. ¿En qué les afecta a ustedes que yo quiera vivir en un espacio minimalista? Vanessa abrió la boca y la cerró, como un pez fuera del agua. Pero la cocina de allá es pequeña, y aquí es donde comemos siempre. Tú cocinas, balbuceó. Ah, ahí está el detalle, dije, levantando un dedo. Yo cocino, yo sirvo, yo pago los ingredientes. Se acabó el restaurante gratuito, Vanessa. A partir de hoy, la cocina de Doña Pilar está cerrada por inventario permanente. Si quieren comer, tienen su estufa. Si quieren luz, paguen su recibo, porque mañana mismo voy a solicitar a la compañía de luz que separen los medidores. Se acabó el subsidio. Roberto levantó la cabeza. Parecía un niño regañado, no un hombre de 40 años. Mamá, ¿por qué nos haces esto? Solo fue un comentario. Estábamos preocupados por los papeles, por si te pasaba algo. ¿Preocupados? Solté una carcajada seca. Roberto, no me insultes. Escuché la codicia en sus voces. Escuché cómo se repartían el botín. La vieja debe tenerlas aquí. Eso dijiste. No mi madre. La vieja. Pues esta vieja se cansó de ser el cajero automático de la familia. Me dirigí a la ventana que daba a la calle. Había varios vecinos mirando. Doña Chona, la del 402, estaba barriendo la banqueta por tercera vez en la mañana, estirando el cuello como jirafa. El señor Martínez paseaba a su perro muy lentamente frente al camión. Seguramente el chisme ya corría por el grupo de WhatsApp de la colonia. Pilar se volvió loca. La están embargando. Pobre mujer. Que piensen lo que quieran. La percepción externa siempre ha sido mi mejor camuflaje. Cuando iba a las subastas de materiales, los hombres se reían de la señora de las herramientas. Pensaban que no sabía de precios, que me asustaría con los números grandes. Y mientras ellos se reían, yo compraba los lotes mejores a mitad de precio porque había estudiado el mercado mientras ellos bebían whisky. Ahora pasaba lo mismo. Mis vecinos veían a una anciana desmantelando su hogar, quizás por demencia senil. Roberto y Vanessa veían a una madre berrinchuda. Nadie, absolutamente nadie, veía a la estratega que estaba reacomodando el tablero para dar el golpe final. Regresé a mi despacho y tomé el teléfono. Marqué el número del licenciado Méndez. Era domingo, lo sabía, pero Méndez me debía su carrera. Yo fui su primer cliente grande cuando nadie daba un peso por él. «Bueno», contestó con voz adormilada. «Méndez, soy Pilar. Necesito verte hoy». «Doña Pilar, es domingo. ¿Pasa algo grave?» «Depende de para quién. Para mí, es un renacimiento. Para otros, será el apocalipsis. Necesito redactar un Nuevo Testamento. Y necesito que traigas los papeles para constituir una fundación». «¿Una fundación?». Su voz se aclaró de golpe. «¿Para qué?». «Para la beneficencia. Ayuda a mujeres mayores emprendedoras. Quiero que todos mis activos, incluyendo la casa, los locales y la ferretería, pasen a ser propiedad de la fundación al momento de mi muerte. Y quiero nombrarme a mí misma administradora única y vitalicia, con un sueldo que consuma las utilidades actuales». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché la risa suave de Méndez. «Entiendo. ¿Y los herederos forzosos? Les dejaré lo que marca la ley como mínimo indispensable, si es que no puedo desheredarlos por ingratitud. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Te espero a las 5. Trae café, porque aquí ya no tengo ni tazas». Colgué. Afuera, el ruido de cinta canela cerrando cajas era música para mis oídos. Salí del despacho con los planos del anexo bajo el brazo. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba cargando décadas. Fui hacia donde estaba Roberto, que ahora discutía con Vanessa en voz baja. Al verme, se callaron. «Tengo una pregunta», les dije, mostrándoles los planos. «¿Ustedes saben bajo qué figura legal está construido su departamento?»
Vanessa me miró con desconfianza. Es nuestra casa, Pilar. Tú nos la regalaste. De palabra, aclaré. Pero en papel, y el papel es lo que manda en este mundo. Ustedes viven en la bodega B de la propiedad. Y estuve revisando los estatutos municipales. Está prohibido habitar permanentemente una zona de almacenaje que no cuenta con cédula de habitabilidad independiente. El color se les fue del rostro a ambos al mismo tiempo. Fue un efecto sincronizado maravilloso. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó Roberto. Quiero decir que si llegara un inspector municipal, digamos, mañana, y viera que hay gente viviendo en la bodega, podría clausurar esa parte de la propiedad y multarme. Y como soy una ciudadana responsable, no puedo permitir irregularidades en mi casa. Nos vas a correr, susurró Roberto, entendiendo por fin la magnitud del terremoto. No, hijo, yo no los corro. La ley es la ley. Pero no se preocupen por eso hoy. Hoy preocúpense por ayudar a Anselmo, porque esa cama donde duermen... Hice una pausa dramática, disfrutando el momento. Esa cama king size ortopédica que compraron con mi tarjeta de crédito hace 2 años, técnicamente también es parte del mobiliario de la casa principal que se prestó a la bodega, y Anselmo tiene órdenes de llevarse todo lo que sea activo fijo. La cama no, chilló Vanessa. Eso es personal. La factura está a nombre de Pilar Construcciones S.A. de C.V., respondí con frialdad. Es activo de la empresa. Anselmo, cuando termines con la cocina, pasas al anexo. Todo lo que tenga etiqueta de inventario de la ferretería o factura a mi nombre va para arriba del camión. Me di la media vuelta y salí al porche. El aire fresco me golpeó la cara. El camión ya estaba medio lleno. Mis vecinos seguían mirando. Levanté la mano y saludé a doña Chona con una sonrisa radiante, la sonrisa de una mujer que acaba de recuperar su vida. Me senté en el único escalón de piedra que quedaba libre de cajas. Saqué de mi bolsillo una pequeña libreta donde había anotado el destino de las cosas. Muebles de sala y comedor, donación al asilo de ancianos San Judas, donde Vanessa sugirió una vez que yo estaría mejor. Electrodomésticos, venta de garaje para recaudar fondos iniciales de la fundación. Ropa de cama y blancos, albergue de migrantes. Iba a vaciar mi vida pasada para llenar la futura. Iba a convertir mi patrimonio en un legado que nadie pudiera robarme, ni siquiera después de muerta. Miré hacia adentro. Roberto estaba intentando cargar una caja, por primera vez en su vida sudando la gota gorda. Vanessa lloraba sentada en el suelo. No sentí pena. Sentí la claridad absoluta de quien limpia un terreno lleno de maleza para construir algo nuevo. Pero había algo más, algo que recordé de repente. En la caja fuerte del banco, esa que Vanessa decía que yo no usaba, había algo más que joyas. Había un documento que mi esposo firmó antes de morir, una especie de seguro de vida cruzado que Roberto desconocía. Si yo demostraba mala fe o abandono por parte de los beneficiarios, el seguro se cancelaba. Saqué mi celular. Busqué en Google. Costo de renta de departamentos, zona popular. Si pensaban que hoy era un mal día, esperen a ver lo que les tenía preparado para la semana. Porque vaciar la casa era solo el movimiento de apertura. El verdadero juego, el juego de poder donde yo tenía todas las piezas, apenas estaba empezando. «Anselmo», grité desde la puerta, «ten cuidado con esa caja. Ahí van los recuerdos. Y esos son los únicos que no se venden, pero pesan más que el plomo». Roberto me miró con odio. Por primera vez vi en sus ojos no al niño que crié, sino al extraño que había alimentado. Y eso, curiosamente, terminó de romper el último lazo de culpa que me ataba. Ya no era mi hijo el que estaba ahí, era mi antagonista comercial. Y en los negocios, Pilar nunca pierde. Me ajusté el saco, respiré hondo y me preparé para recibir al licenciado Méndez. La vieja de las escrituras estaba muerta. Larga vida a la presidenta de la fundación. La mañana del lunes llegó con una acústica diferente. Sin alfombras que amortiguaran los pasos y sin cortinas que absorbieran el eco, mi casa se había convertido en una caja de resonancia perfecta. Me desperté en el catre militar que había conservado de cuando mi marido iba a casar, el único mueble que me permití dejar en la recámara principal. Me dolía la espalda, sí, pero la mente la tenía más clara que el agua de manantial.
Mientras servía agua en una parrilla eléctrica sobre una mesa de plástico plegable, mi nuevo comedor, repasé la lista de recortes presupuestales. En la ferretería, cuando los números no cuadran, se corta la grasa. Y en esta propiedad, la grasa eran los lujos que mantenían cómodos a mis inquilinos no deseados. Tomé mi celular y marqué el primer número de la lista, la compañía de telecomunicaciones. «Buenos días», dije con mi voz de negociante. «Habla Pilar, titular de la cuenta 5490. Quiero cancelar el paquete Premium Total. Sí, todo. Los canales de películas, los deportes y sobre todo el Internet de alta velocidad de fibra óptica». La operadora intentó disuadirme, ofreciendo descuentos. «Señorita, no me entendió. No quiero un descuento. Quiero que deje el servicio básico de telefonía fija por seguridad. Nada más. El módem pueden venir a recogerlo cuando gusten. ¿La penalización? Cárguela a la cuenta. No hay problema». Colgué y sentí una satisfacción perversa. Roberto trabajaba, o fingía trabajar, desde casa haciendo consultorías que nunca le vi cobrar. Y Vanessa vivía conectada a sus redes sociales, presumiendo una vida de alta sociedad que yo financiaba. Cortarles el Wi-Fi era como cortarles el oxígeno. A las 9 de la mañana, la puerta de la cocina, que ahora resonaba como la entrada de una catedral vacía al abrirse, dejó entrar a un Roberto despeinado y con la camisa mal abotonada. Traía su laptop en la mano y cara de pánico. «Mamá, ¿qué pasa con el módem?». Se fue la señal a mitad de una videollamada importante. Reinicié el aparato del anexo y nada. Me serví café soluble en mi única taza de peltre. Lo miré sin pestañear. «No pasa nada con el módem, Roberto. Simplemente ya no existe». «¿Cómo que no existe?». Parpadeó, confundido, como si le hablara en chino. «Cancelé el servicio», expliqué con la calma de quien explica que se acabó el papel de baño. «Es parte de la reestructuración de activos. Esta casa ya no es una residencia familiar, es una sede administrativa en liquidación. Y las sedes en liquidación no necesitan internet de 500 megas para ver series de Netflix». «Pero yo trabajo con eso», gritó y su voz rebotó en las paredes desnudas. «Vanessa está histérica, no puede subir sus historias de Instagram». «Pues que use sus datos móviles», respondí soplando el vapor de mi café. «Ah, espera. El plan de sus celulares también lo pagaba la empresa, ¿verdad?». Creo que tendrás que ir al Oxxo a ponerle saldo, hijo, porque esa cuenta corporativa se cancela al mediodía». Roberto se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar en cuclillas. El suelo de loseta fría debió incomodarle, pero el shock era mayor. «Mamá, esto es un abuso, nos estás asfixiando». «No, Roberto. Les estoy enseñando contabilidad básica. Ingresos contra egresos. Ustedes son puro egreso». En ese momento, el timbre de la entrada sonó con estridencia. Me levanté, alicé mi falda y fui a abrir. Era el maestro Guzmán, mi contratista de confianza desde hace 20 años. Un hombre bajo, robusto, con manos que parecían hechas de lija y cemento, acompañado de 2 ayudantes cargando cajas de herramientas pesadas y rollos de cable industrial. «Buenos días, patrona», saludó Guzmán, quitándose la gorra llena de polvo de yeso. «Venimos para lo de la adecuación de la bodega». «Pelen los ojos y agudicen el oído, muchachos», les dije, haciéndolos pasar. «Vamos al patio trasero». Roberto se levantó de un salto y nos siguió, con la laptop aún abrazada al pecho como un escudo inútil. «¿Qué adecuación? ¿Qué van a hacer en mi casa?», preguntó, trotando detrás de nosotros. Salimos al jardín. El sol de la mañana iluminaba la construcción del fondo, esa casita de 2 pisos con acabados de lujo que ellos llamaban hogar y que mis planos llamaban área de almacenaje B. Vanessa salió al balcón en bata, con el cabello mojado y una toalla en la cabeza. «¡Roberto! ¡No hay agua caliente! ¡El calentador no prende!», gritó ella, sin ver a los albañiles abajo. «Justo a tiempo», murmuré. Miré a Guzmán. «Maestro, proceda con el dictamen». Guzmán sacó una carpeta y empezó a señalar tuberías externas. «Mire, doña Pilar, según el Reglamento de Protección Civil para áreas de almacenamiento de materiales ferrosos y solventes», dijo Guzmán, guiñándome un ojo casi imperceptiblemente, «está prohibido tener líneas de gas doméstico conectadas a la estructura principal sin una pared de fuego certificada.
Esa instalación de gas que alimenta el boiler del anexo es irregular para una bodega. ¿Y qué sugiere, maestro?, pregunté, cruzando los brazos. Hay que clausurarla, patrona. Por seguridad, si llega una inspección y ven gas LP en un área de carga, le meten una multa que ni vendiendo la ferretería la paga. Ni se les ocurra, chilló Vanessa desde el balcón, entendiendo por fin de qué hablábamos. Necesito bañarme con agua caliente. Proceda, maestro, ordené, ignorando los gritos de mi nuera. Corten el suministro de gas y retiren la tubería que conecta con el tanque estacionario principal. Los ayudantes de Guzmán no esperaron segunda orden. Sacaron llaves inglesas y cizallas. El sonido del metal contra metal fue agudo, definitivo. Roberto me agarró del brazo. Su agarre fue fuerte, desesperado. «Mamá, detén esto. Vanessa tiene la piel sensible, no puede bañarse con agua fría. Esto ya no es una lección, es crueldad». Me solté de su agarre con un movimiento brusco que aprendí en clases de defensa personal para la tercera edad. ¿Crueldad? Lo miré directo a los ojos. Esos ojos marrones que antes me inspiraban ternura y ahora solo me producían decepción. Crueldad es escuchar a tu hijo y a su mujer planear tu muerte mientras te lavas las manos en el baño. Crueldad es saber que me ven como un estorbo con fecha de caducidad. Esto, Roberto, no es crueldad. Es regulación de infraestructura. Si quieren gas, contraten su propio tanque, tramiten sus permisos y paguen su instalación. No tenemos dinero para eso ahora, confesó, con la voz quebrada. Sabes que estamos cortos. Entonces sugiero que busquen empleo. Escuché que en la ferretería de la competencia están buscando cargadores. Tienes buena espalda, Roberto. Quizás te sirva de algo el gimnasio que también te pagué. Guzmán y sus hombres trabajaban rápido. En menos de 20 minutos, la tubería de cobre que llevaba el gas al anexo estaba desmantelada y apilada en el pasto. Vanessa había bajado, vestida a medias, y lloraba de rabia sentada en una de las sillas de jardín que todavía no habíamos vendido. «Te voy a demandar, Pilar», dijo ella con el rímel corrido. «Esto es acoso, tengo derechos». Caminé hacia ella. Me sentía gigante. La fragilidad de mis 71 años se había evaporado, reemplazada por la dureza del hierro forjado. «Hablemos de derechos, Vanessa», dije, sacando de mi saco una hoja de papel doblada. Era una copia simple del reglamento de uso de suelo. Ustedes ocupan un espacio que está tipificado como comercial industrial. Hasta ahora he hecho la vista gorda. Pero a partir de este momento vamos a operar bajo la ley. Desdoblé el papel y se lo puse en las piernas. Punto 1. Horario de operación. Las bodegas de esta zona tienen prohibido el ruido después de las 6 de la tarde y antes de las 8 de la mañana. Eso incluye música, televisión a volumen alto y fiestas. Punto 2. Acceso restringido. Como dueña y administradora, me reservo el derecho de admisión a la propiedad principal. Para llegar a su bodega, tendrán que usar el callejón de servicio lateral. La entrada principal de la casa es para uso exclusivo de la gerencia. O sea, yo. Vanessa leyó el papel, temblando. ¿El callejón?, susurró. ¿Ese pasillo lleno de botes de basura y lodo? Por ahí sacan los escombros. Exacto, es la entrada de servicio. Y dado que ustedes no pagan renta, ni mantenimiento, ni luz, ni agua, considero que su estatus es de ocupantes precarios. Si no les gusta el callejón, las puertas están abiertas para que se larguen cuando quieran. De hecho, Anselmo me dejó unas cajas extra por si deciden irse hoy mismo. Roberto se acercó a Vanessa y le puso una mano en el hombro. Ella se lo sacudió con violencia. «Haz algo, Roberto. Tu madre se volvió loca. Nos está tratando como a perros». «No, Vanessa», intervine con voz gélida. «A mis perros los trataba mejor. A ellos les daba lealtad porque ellos me daban lealtad. Ustedes me dieron traición y yo les estoy dando realidad». Me giré hacia Guzmán, que observaba la escena con la discreción de quien ha visto muchas disputas familiares en obras negras. «Maestro, hay otro detalle. La instalación eléctrica del anexo está puenteada de mi medidor. Eso es peligroso. Necesito que instale un limitador de corriente». «¿De cuántos amperios, patrona?» «Lo suficiente para prender 3 focos y cargar un celular. Si conectan una secadora de pelo, un microondas o una televisión grande, quiero que se bote la pastilla». «Entendido. Unos 10 amperios. Lo hago ahorita mismo». «No»,
gritó Vanessa poniéndose de pie. Mi secadora es profesional. Necesita potencia. Pues sécala al sol, querida. Es energía renovable, le respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Entré de nuevo a la casa principal, dejando atrás el caos que había orquestado. El sonido del taladro de Guzmán, perforando la pared exterior del anexo para cambiar el cableado, era música celestial. Me senté en mi silla plegable y miré a mi alrededor. La casa estaba vacía, sí, pero por primera vez en años sentía que me pertenecía por completo. Sin embargo, sabía que esto no sería suficiente. Roberto y Vanessa eran parásitos resistentes. Aguantarían el agua fría y la falta de internet unos días, esperando que se me pasara el berrinche. Necesitaban un golpe que no pudieran ignorar, algo que les quitara la esperanza del futuro, no solo la comodidad del presente. Mi celular vibró sobre la mesa de plástico. Era el licenciado Méndez. Doña Pilar, ya tengo el borrador de la Constitución de la Fundación y tengo noticias sobre la cláusula del usufructo vitalicio que quería consultar. Dime, Méndez, ¿es posible? Podemos donar la propiedad a la Fundación hoy mismo, reservándose usted el usufructo. Pero hay un detalle interesante. Al cambiar el propietario legal de Pilar García a Fundación Benéfica Pilar, todos los comodatos o permisos de uso de suelo verbales que usted haya dado quedan anulados automáticamente. Los nuevos dueños, es decir, la Fundación, tendrían que firmar nuevos contratos. Sonreí. Era la pieza que faltaba. ¿Eso significa que legalmente estarían invadiendo propiedad privada de una organización sin fines de lucro? Técnicamente, sí. Y desalojar invasores de una fundación benéfica es mucho más rápido ante un juez que desalojar a un familiar. La opinión pública pesa mucho. Perfecto. Prepara los papeles, Méndez. Quiero firmar mañana. Y quiero que traigas un notario aquí mismo, que den fe de que la propiedad está siendo ocupada ilegalmente. Mañana a las 10, doña Pilar. Colgué. Afuera, los gritos habían cesado, reemplazados por un silencio tenso. Me acerqué a la ventana que daba al jardín, ocultándome tras el marco para que no me vieran. Roberto estaba sentado en el pasto, con la cabeza entre las rodillas. Vanessa caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, seguramente buscando algún abogado que le cobrara barato, cosa que no iba a encontrar. Se veían pequeños, se veían derrotados, pero yo sabía que la codicia es un motor potente. En cuanto se les pasara el susto, intentarían contraatacar. Vanessa no soltaría la presa tan fácil. Ella ya se veía dueña de todo esto. Necesitaba un último movimiento para el día de hoy, algo simbólico. Fui al cuarto de lavado, donde había apilado algunas cosas que Anselmo no se llevó. Busqué entre las herramientas viejas y encontré lo que buscaba: un candado industrial de alta seguridad y una cadena gruesa, de esas que usamos para cerrar los portones de la ferretería en zonas peligrosas. Salí al jardín de nuevo. Ellos me miraron con recelo, como animales heridos que no saben si el cazador va a disparar otra vez. No les dije nada. Caminé con paso firme hacia el portón lateral, el que comunicaba el jardín con la calle, la única entrada digna que les quedaba aparte de la casa principal, que ya les había prohibido usar. Cerré el portón metálico. Pasé la cadena por los barrotes y puse el candado. Hizo un clac sonoro, pesado. ¿Qué haces?, preguntó Roberto levantándose. Ese es el acceso para el coche. ¿Cómo voy a meter el auto? Me guardé la llave en el bolsillo del saco. El coche se queda en la calle, Roberto. El patio es zona de maniobras para la fundación y no quiero vehículos particulares estorbando. Además, según mis cuentas, el seguro de ese auto venció ayer y no pienso renovarlo. Si te lo roban en la calle, es problema tuyo. Mamá, es un barrio inseguro. Lo sé. Yo he vivido aquí 40 años. Por eso puse rejas. Lástima que ustedes nunca valoraron la seguridad que yo les brindaba. Ahora, a vivir como vive la gente normal, con cuidado. Me di la media vuelta. Ah, y una cosa más, agregué sin mirarlos. Guzmán va a poner una malla ciclónica separando el jardín del anexo. No quiero que pasen a mi lado del terreno. Si necesitan algo, toquen el timbre de servicio. Si estoy de buenas, y si es horario de oficina, tal vez les abra. Entré y cerré la puerta corrediza de cristal. Puse el seguro. Luego bajé la persiana metálica de seguridad que instalé hace años y que nunca usaba porque a Vanessa le parecía naca. La oscuridad inundó la sala vacía,
pero para mí fue luz. Escuché a Vanessa golpear el cristal desde afuera, amortiguado por la persiana. «Esto no se va a quedar así, vieja bruja. Tengo abogados, tengo derechos». Me serví otra taza de café. Estaba tibio, pero me supo a gloria. «Grita, mi vida, grita». Susurré a la soledad de mi fortaleza, que mañana, cuando firme los papeles, ni tus gritos, ni tus abogados van a poder sacarte del problema en el que te metiste. Me senté a esperar la noche. Mañana sería el día de la revelación total. Mañana, la vieja les presentaría a la dueña de la fundación. Y la dueña no tiene hijos, solo beneficiarios y causas nobles. El martes amaneció con un sonido que para mis oídos acostumbrados a la maquinaria fue pura poesía. El chasquido seco de una pastilla eléctrica botándose, seguido inmediatamente por un grito de frustración que provenía del anexo. «¡Maldita sea! ¡Otra vez!», aulló Vanessa. Sonreí mientras untaba mermelada en mi pan tostado. Estaba sentada en mi mesa de plástico plegable, en medio de la inmensidad de mi sala vacía. El sol entraba a raudales, sin cortinas que lo estorbaran, calentando mis huesos viejos. Sabía exactamente lo que había pasado. Vanessa, incapaz de entender el concepto de amperaje limitado, había intentado conectar su plancha de cabello al mismo tiempo que la cafetera eléctrica. El limitador que el maestro Guzmán instaló ayer funcionaba a la perfección, o te peinas o tomas café. Pero las dos cosas no se pueden, querida. Me levanté y caminé hacia el ventanal trasero. La vista había cambiado radicalmente en 24 horas. Guzmán y sus muchachos habían trabajado a marchas forzadas para levantar una cerca de malla ciclónica que partía el jardín en dos. De un lado, mi jardín cuidado, mis rosales y mi libertad. Del otro, el área de almacenaje B, ahora convertida en un corral de concreto donde mi hijo y mi nuera daban vueltas como leones enjaulados. Vi a Roberto salir al patio con la camisa arrugada. Claro, sin plancha de vapor y sin quien se la planche, la imagen del ejecutivo exitoso se desmoronaba rápido. Intentaba subir la pastilla del interruptor externo, pero la caja tenía un candado que solo yo podía abrir. «¡Mamá!», me gritó al verme tras el cristal. «Por favor, tengo una reunión por Zoom en el celular y me queda 10% de batería. Necesito luz». Abrí la puerta corrediza apenas unos centímetros. El aire fresco de la mañana se coló dentro. «Buenos días, Roberto». En las bodegas industriales, cuando se bota la pastilla por sobrecarga, se cobra una multa de reconexión. Es política de la empresa para educar al usuario sobre el consumo responsable. «Mamá, déjate de juegos». Roberto se acercó a la malla, aferrándose a los alambres con los dedos blancos de apretar tanto. «Vanessa está llorando. No puede arreglarse». «Dile a Vanessa que la belleza natural está de moda», respondí consultando mi reloj de pulsera. «Y sobre la reconexión, el técnico, o sea yo, está en su hora de desayuno. Abran un ticket de soporte y los atenderé cuando termine mi té de manzanilla». Cerré la puerta y volví a mi desayuno. No era sadismo, aunque mentiría si dijera que no lo disfrutaba un poco. Era entrenamiento. Durante 40 años, ellos vivieron en un hotel de 5 estrellas donde la gerenta, su madre, resolvía todo antes de que surgiera el problema. Ahora estaban en un campamento de supervivencia. Si querían heredar mi imperio, primero tenían que aprender lo que cuesta mantener un solo foco encendido. A las 10 en punto, el timbre de la calle sonó con esa autoridad que solo tienen los asuntos legales. Me alicé el saco sastre color azul marino, el color de la seriedad, y fui a abrir. El licenciado Méndez venía acompañado de un hombre alto, calvo y con lentes gruesos, que cargaba un maletín de cuero gastado. Detrás de ellos venía una asistente joven con una carpeta voluminosa. «Buenos días, doña Pilar», saludó Méndez, besándome la mano. «Le presento al notario público número 45, el licenciado Estrada. Viene a dar fe de los hechos y a protocolizar la constitución de la fundación». «Pasen, caballeros, señorita. Disculpen la falta de muebles, estamos en proceso de reestructuración corporativa». El notario Estrada miró la sala vacía, las marcas en el piso donde antes hubo alfombras, y luego me miró a mí. No hubo lástima en su mirada, sino respeto. Entendió de inmediato. «Un lienzo en blanco es el mejor lugar para empezar una nueva obra, señora Pilar», dijo con voz grave. Nos acomodamos en la mesa de plástico.
La asistente sacó las escrituras originales, esas que Vanessa y Roberto buscaban con tanta desesperación en mis cajones de ropa interior. Las puso sobre la mesa junto con los nuevos documentos que Méndez había redactado en tiempo récord. «Bien», dijo Méndez, sacando su pluma fuente. «El esquema es el siguiente. Usted dona la nuda propiedad de todo el inmueble, incluyendo el terreno, la casa principal y las construcciones anexas, a la Fundación Pilar García para el emprendimiento de la mujer mayor. Usted se reserva el usufructo vitalicio, lo que le da derecho total de uso, goce y administración hasta el último día de su vida». «¿Y qué pasa con los ocupantes actuales del anexo?», pregunté, sabiendo la respuesta, pero necesitando que quedara grabada en la fe pública. El notario Estrada se aclaró la garganta. Al cambiar la titularidad de la propiedad a una persona moral sin fines de lucro, cualquier permiso verbal anterior queda revocado. Legalmente, a partir de la firma, esas personas están invadiendo propiedad privada de una institución de beneficencia. La fundación, representada por usted como presidenta, tiene la obligación legal de cobrar renta de mercado o desalojar para no incurrir en daño patrimonial a la causa benéfica. Era perfecto. Era una jaula legal de la que no podrían escapar con chantajes emocionales. Ya no era la madre corriendo a su hijo. Era la presidenta protegiendo los activos de la fundación. Estaba a punto de firmar cuando escuché golpes violentos en la puerta principal. No era el timbre, eran puñetazos. «¡Abre, Pilar! ¡Sabemos que hay gente ahí!», era la voz de Vanessa, chillona y descompuesta. Méndez me miró, preocupado. «¿Quiere que no abramos?». «Al contrario», dije, destapando mi propia pluma. «Déjalos entrar. Necesito testigos, y necesito que entiendan que el juego terminó». Méndez fue a abrir. Roberto y Vanessa entraron como un torbellino. Roberto traía la misma ropa de ayer, y Vanessa venía con unos lentes oscuros enormes, seguramente para tapar los ojos hinchados, y venía acompañada de un tipo joven, con traje brilloso y actitud de gallito de pelea. «¡Ajá!», gritó el tipo del traje brilloso, señalándome con un dedo acusador. «Aquí la tenemos. Señora Pilar García, soy el abogado de la señora Vanessa y el señor Roberto. Venimos a notificarle que está incurriendo en violencia familiar, despojo y daño moral. Exigimos que se restablezcan los servicios inmediatamente o...». Se cayó de golpe al ver al notario Estrada y al licenciado Méndez sentados a la mesa, rodeados de documentos con sellos oficiales y hologramas. El notario Estrada se ajustó los lentes y miró al joven abogado con la condescendencia de un catedrático viendo a un alumno reprobado. «Buenas tardes, joven. Soy el notario público 45. Estamos en medio de un acto protocolario. ¿Tiene usted cita o alguna personalidad jurídica acreditada en este asunto?». El abogado de Vanessa palideció. Reconoció al notario. En este pueblo, los notarios viejos son como los obispos, intocables y temidos. «Licenciado Estrada, yo no sabía», balbuceó el muchacho bajando el dedo. «Roberto, Vanessa», dije, sin levantarme de mi silla de plástico. «Qué bueno que llegan. Siéntense». «Ah, perdón, no hay sillas extra. Quédense de pie. Quiero que vean esto». «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Roberto, mirando los papeles con terror. Su instinto le decía que algo definitivo estaba pasando. «¿Estás vendiendo la casa?». «No, hijo. Venderla implicaría que el dinero entraría a mi cuenta y, eventualmente, ustedes podrían pelearlo como herencia. Estoy haciendo algo mucho mejor». Tomé la pluma y firmé el primer documento con trazo firme. «Pilar García». La tinta negra brilló sobre el papel blanco. Luego firmé el segundo. Y el tercero. Cada firma era un clavo en el ataúd de su avaricia. «¿Qué firmaste?», preguntó Vanessa, quitándose los lentes oscuros. Sus ojos inyectados en sangre saltaban de un papel a otro. «Esas son las escrituras. Las encontraste». «Siempre supe dónde estaban, Vanessa», respondí con calma. «Y ahora, estas escrituras ya no están a mi nombre». Le pasé el documento a Méndez, quien se lo extendió a Roberto para que lo leyera. «Léelo, Roberto». En voz alta. Cláusula primera. Roberto tomó el papel con manos temblorosas. Trató de enfocar la vista. Por medio del presente instrumento, Pilar García dona la totalidad del inmueble a la Fundación Pilar García,
con el objeto de crear un centro de capacitación y financiamiento para mujeres de la tercera edad. Roberto dejó de leer. Levantó la vista y vi en sus ojos un vacío absoluto. ¿Fundación? Mamá, ¿regalaste la casa? No la regalé. La destiné a un fin superior. Un fin que sí valora el esfuerzo, el trabajo y la dignidad. Cosas que en esta familia se perdieron hace mucho. Vanessa soltó un grito ahogado y le arrebató el papel a Roberto. «¡Esto es ilegal! ¡Estás senil! ¡Vamos a impugnar esto!», le gritó a su abogaducho. «¡Diles algo! ¡Diles que no puede desheredarnos así!». El abogado joven negó con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. «Señora Vanessa, es una donación en vida ante notario, y ella está en pleno uso de sus facultades. Si intenta impugnar esto alegando demencia, con el notario Estrada de testigo, va a perder y además le van a cobrar las costas del juicio. Yo mejor me retiro. Esto no es lo que me habían contado». El tipo salió huyendo. Literalmente. Escuchamos sus pasos rápidos alejándose por la banqueta. Vanessa se quedó sola, respirando agitadamente. Miró a su alrededor, buscando algo que romper, pero no había nada. Solo nosotros, los papeles y la verdad desnuda. «No nos puedes hacer esto», susurró ella, cambiando la táctica de la furia a la lástima. «Roberto es tu hijo, es tu sangre. ¿Lo vas a dejar en la calle?». «Nadie ha hablado de la calle», intervino el licenciado Méndez, sacando otra carpeta de su portafolio. «De hecho, la presidenta de la fundación, aquí presente, ha tenido la generosidad de considerar su situación habitacional». Méndez sacó 2 juegos de documentos engrapados y se los tendió. «¿Qué es esto?», preguntó Roberto. «Un contrato de arrendamiento», expliqué yo, cruzando las manos sobre la mesa. «Para el uso de la unidad de almacenaje B, con fines habitacionales temporales». Roberto leyó la primera página y sus ojos casi se salen de las órbitas. «¿15,000 pesos mensuales?», exclamó. «Mamá, eso es carísimo. Es una bodega. Es el precio de mercado por los metros cuadrados en esta zona residencial, Roberto», dije con frialdad comercial. «Incluye el uso del suelo y el acceso independiente por el callejón de servicio. Los servicios de agua y luz corren por su cuenta, con sus propios medidores que deberán contratar. Ah, y se requieren 2 meses de depósito por adelantado». «No tenemos ese dinero», gimió Vanessa. «Roberto no ha cobrado, y yo...». «Entonces tienen un problema de flujo de efectivo», sentencié. «Y en los negocios, cuando no hay flujo, se liquida. Tienen 72 horas para firmar el contrato y pagar el depósito, o desalojar la propiedad de la fundación». El silencio que siguió fue denso, pesado como una losa de concreto. Roberto me miraba como si fuera una desconocida, un monstruo que se había tragado a su madre. No entendía que el monstruo lo habían creado ellos. Yo solo era el espejo que reflejaba su propia inutilidad. «Mamá, ¿es en serio?», preguntó Roberto con voz de niño pequeño. «¿De verdad prefieres darle todo a unas desconocidas que a tu propio hijo? Dijiste que cuando murieras esto sería nuestro». Me levanté. La silla de plástico raspó el suelo. Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. A pesar de que él era más alto, en ese momento yo me sentía inmensa. Ese fue el problema, Roberto, que estaban esperando a que yo muriera. Vivían con el cronómetro en la mano, contando mis arrugas, midiendo mis pasos, esperando el día en que la vieja dejara de estorbar para quedarse con el botín. Señalé hacia el baño, donde todo había comenzado. «Te escuché. Cuando se muera, esto es nuestro». Esa frase rompió algo que no se puede arreglar con un perdón. «Me mataron en vida, hijo. Para ustedes, yo ya era un cadáver, un obstáculo administrativo. Pues bien, tengo noticias. Estoy viva, más viva que nunca. Y los vivos tomamos decisiones». Vanessa intentó hablar, pero la corté con un gesto de mano. «No quiero oírte, Vanessa. Tú eres la arquitecta de este desastre, pero mi hijo fue el que puso los ladrillos. Tienen 72 horas. Y les sugiero que aprovechen el tiempo para buscar trabajo en lugar de buscar abogados, porque contra la fundación no van a ganar». Me giré hacia el notario. «Licenciado Estrada, ¿hemos terminado?». «Así es, doña Pilar. Los papeles están en orden. La fundación existe legalmente a partir de este minuto. Felicidades, señora presidenta». El notario y Méndez recogieron sus cosas. Roberto y Vanessa seguían parados ahí, como estatuas de sal,
con el contrato de arrendamiento en las manos. Parecían náufragos que acaban de ver cómo el barco de rescate se aleja. «Salgan», les dije. «Tengo una reunión de consejo con mi almohada. Y recuerden, usen la puerta de servicio. La entrada principal es solo para donantes y personal autorizado». Roberto me miró una última vez. Hubo un momento, un segundo fugaz, en que pensé que iba a gritar, a romper algo, a reaccionar como hombre. Pero no. Bajó la cabeza, derrotado por el peso de su propia mediocridad. Agarró a Vanessa del brazo, quien sollozaba en silencio, y salieron de la casa. Cerré la puerta tras ellos. Pasé el cerrojo, luego el segundo cerrojo, y finalmente la cadena de seguridad. Me quedé sola en la sala vacía. El sol del mediodía iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Me sentía cansada, un cansancio antiguo que me llegaba hasta la médula, pero también sentía una ligereza desconocida. Me acerqué a la mesa y tomé la carpeta de la fundación. Ahí estaba mi legado, no en la sangre de un hijo malagradecido, sino en la tinta de un propósito. Mi dinero, mi esfuerzo, mis años cargando sacos de cemento y peleando con proveedores, todo eso serviría para que otras mujeres como yo no tuvieran que depender de nadie, para que no tuvieran que aguantar a hijos parásitos o maridos inútiles. Fui a la cocina y me serví otro café. Me asomé por la ventana del patio. Vi a Roberto y a Vanessa sentados en el pasto de su lado de la cerca, leyendo el contrato, discutiendo, señalando la casa. Ya no eran mis familiares, eran mis inquilinos morosos. Y yo, Pilar, la dueña de la ferretería, sabía exactamente cómo tratar con inquilinos morosos. De repente, mi celular vibró. Era un mensaje de Méndez. «Doña Pilar, olvidé mencionarle un detalle. Como presidenta de la fundación, usted tiene la facultad de asignar becas, si en algún momento decide ayudar a su hijo. Puede hacerlo bajo el rubro de asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad». Solté una carcajada que resonó en toda la casa. ¿Vulnerabilidad? Sí, eso eran ahora. Vulnerables a la vida real. Me senté en mi silla de plástico y miré mis manos. Manos arrugadas, con manchas de la edad, pero fuertes. Manos que habían construido y que ahora habían demolido para volver a construir. Ellos querían las escrituras. Bueno, ya las habían visto. Lástima que nunca aprendieron a leer la letra chiquita de la vida. Nadie es dueño de nada hasta que se lo gana, y nadie está muerto hasta que deja de pelear. Escuché que Vanessa gritaba algo desde el patio, probablemente insultos al aire. No me importó. Subí el volumen de mi radio vieja, esa que rescaté del cuarto de lavado, y puse un bolero. «Sabor a mí», tarareé mientras la música llenaba el espacio vacío. Pasarán más de 1000 años, muchos más. La transformación estaba completa. La víctima había desaparecido. En su lugar había nacido una matriarca de hierro, sola, sí, pero dueña absoluta de su destino. Y si pensaban que el contrato de renta era duro, esperen a ver el reglamento de condominio que pensaba redactar esta tarde. Porque en la casa de la Fundación Pilar el orden no se negocia. Y mañana sería el día de colgar el letrero en la fachada. Un letrero grande, brillante, que todos los vecinos pudieran ver, para que supieran que aquí no vive una viejita indefensa. Aquí vive el poder. Han pasado 6 meses desde que el camión de mudanzas de Anselmo se llevó los últimos vestigios de mi vida anterior, y 6 meses desde que el letrero de bronce fue atornillado en la fachada de cantera. Fundación Pilar García. Impulso a la mujer mayor. La casa, que antes resonaba con el eco de mi soledad y los susurros venenosos de mi familia, ahora vibra con una energía distinta. Ya no hay muebles de caoba inútiles ni adornos de porcelana que acumulen polvo. Ahora hay escritorios funcionales, pizarrones blancos y, lo más importante, hay ruido. El ruido bendito de teléfonos sonando, de teclados siendo golpeados con entusiasmo y de mujeres discutiendo estrategias de venta. Estoy parada en lo que solía ser mi sala de estar, observando. Donde antes estaba el sofá de Roberto frente a la televisión, ahora hay 3 señoras. Guadalupe, una excosturera de 65 años. Meche, que enviudó hace poco y hace unos postres divinos. Y Toña, que sabe de mecánica, pero nunca la dejaron ejercer. Están armando el plan de negocios para una cooperativa de repostería a domicilio.
No, Meche, así no salen las cuentas, le dice Guadalupe, señalando la hoja de cálculo en la laptop que la fundación les prestó. Si vendes el pastel a 200 pesos, apenas recuperas el gas. Doña Pilar dice que el margen debe ser del 30%, mínimo. Sonrío. Han aprendido bien. Mi oficina, el antiguo despacho, tiene la puerta abierta. Desde aquí controlo todo. Ya no soy la viejita que se esconde en el baño. Soy la directora ejecutiva. El cambio no fue solo de muebles, fue de atmósfera. La casa huele a café recién hecho, pero no al café de ocio de los domingos, sino al café cargado de las oficinas donde se trabaja de verdad. El reloj marca las 10 de la mañana. Es día 5 del mes, la fecha límite. Escucho el timbre de la puerta de servicio, esa que da al callejón lateral. Es la única entrada permitida para los inquilinos de la Unidad B. Me ajusto los lentes, tomo mi libro de contabilidad, el mismo cuaderno negro, ahora mucho más grueso, y camino hacia la entrada trasera. Al abrir, me encuentro con Roberto. Se ve diferente. Ha perdido unos 5 kilos y la barriga de ejecutivo sedentario ha desaparecido, reemplazada por una complexión más fibrosa, fruto de la necesidad y no del gimnasio. Lleva el uniforme de una empresa de logística. Consiguió trabajo como supervisor de almacén en el turno nocturno. Sus ojos tienen ojeras, pero también tienen algo que no tenían antes, un rastro de humildad forzada por la realidad. Detrás de él, a unos pasos, está Vanessa. Ya no lleva las uñas de acrílico de 5 centímetros ni el cabello de salón semanal. Trae el pelo recogido en una coleta práctica y viste ropa sencilla. Vende productos por catálogo y hace entregas a pie por la colonia para ahorrar gasolina. «Buenos días, doña Pilar», dice Roberto, extendiéndome un sobre amarillo. Ya no me dice mamá en horario de oficina. Aprendió esa lección el segundo mes, cuando intentó usar el sentimentalismo para pedir una prórroga y le cobré el 10% de interés moratorio. «Buenos días, Roberto». Tomo el sobre y saco el dinero ahí mismo. Cuento los billetes frente a él. 15,000 pesos en efectivo. Billetes de 500, de 200, incluso algunos de 50. Se nota que es dinero juntado con esfuerzo, sudado. Está completo. El recibo de la luz del anexo llegó alto este mes. Comenta Vanessa desde atrás, con un tono que ya no es de reclamo, sino de queja resignada. Creo que el medidor está fallando. El medidor no falla, Vanessa. Le respondo cerrando mi libro. Lo que pasa es que ahora eres consciente de lo que cuesta dejar los focos prendidos toda la noche. Sugiero que cambien a focos ahorradores, como hicimos aquí en la fundación. Es una inversión inteligente. Roberto asiente, con la mirada baja. Gracias por recibir el pago. ¿Podemos ver a los niños el fin de semana? Digo, si vienen tus sobrinos, me mantengo firme. Aquí no hay visitas sociales en horario laboral, Roberto. Pero el domingo hay un bazar de emprendedoras en el jardín delantero. Si quieren venir a comprar algo y apoyar a las señoras, son bienvenidos como cualquier cliente. Roberto traga saliva. Sé que le duele. Sé que extraña entrar a esta cocina y abrir el refrigerador como si fuera suyo. Pero también veo que por primera vez en su vida se siente orgulloso de haber juntado la renta por sus propios medios. Ya no es un parásito. Es un hombre que sobrevive. Está bien. Nos vemos el domingo, dice él. Se dan la vuelta y caminan hacia el callejón. Veo cómo Vanessa lo toma del brazo, no para jalarlo como antes, sino buscando apoyo. La adversidad, curiosamente, parece haberlos unido más que la abundancia. Cuando yo les daba todo, se peleaban por ver quién gastaba más. Ahora que tienen que contar los centavos, funcionan como un equipo para no hundirse. Les hice un favor, aunque probablemente me odien por ello hasta el día de mi muerte. Cierro la puerta y regreso al bullicio de la casa principal. Doña Pilar, me llama Socorro, una mujer de 70 años que llegó a la fundación hace 3 meses, llorando porque sus hijos le querían quitar su casa. Ya llegó la aprobación del notario. Me acerco a su mesa. Socorro sostiene un documento legal con las manos temblorosas. ¿Qué dice, Socorro? Léalo con ganas. Dice que la propiedad queda blindada bajo la figura de patrimonio familiar inalienable a mi nombre y que se revoca el poder notarial que le había firmado a mi yerno. Socorro levanta la vista y sus ojos están llenos de lágrimas.
pero de esas lágrimas que limpian el alma. Ya no me pueden sacar, Pilar, es mi casa. Claro que es su casa, le digo poniéndole una mano en el hombro. Y ahora, con ese papel, usted tiene el sartén por el mango. ¿Qué va a hacer? Voy a poner mi taller de costura en la sala, como usted hizo aquí con las oficinas. Y si no les gusta el ruido de la máquina de coser, que se compren tapones para los oídos. Todas las mujeres en la sala aplauden. Es un momento de victoria colectiva. Cada vez que una de nosotras recupera su dignidad, sanamos un poco todas. Yo me veo en Socorro. Veo el miedo que tenía aquel día en el baño, cuando escuché a mi propia sangre planear mi final. Y veo la transformación. Me retiro a mi despacho para firmar unos cheques. Las utilidades de la ferretería, que antes se iban en los viajes de Vanessa y los coches de Roberto, ahora financian microcréditos. El dinero es energía, solía decir mi esposo. Tenía razón. Durante años desperdicié mi energía alimentando un pozo sin fondo. Ahora, esa energía riega un jardín que florece. Me siento en mi silla giratoria y miro por la ventana hacia el jardín trasero. La malla ciclónica sigue ahí, firme, separando los dos mundos. Del lado del anexo, veo ropa tendida al sol. Vanessa está lavando a mano unas sábanas. Hace 6 meses hubiera gritado que se le iban a romper las uñas. Hoy, talla con fuerza. La necesidad es la mejor maestra de la vida. A veces, en las noches, cuando la oficina se vacía y el silencio vuelve, me pregunto si fui demasiado dura. La duda es natural, es el residuo de mi instinto maternal. Pero luego recuerdo las palabras exactas. Cuando se muera, esto es nuestro. No dijeron, la extrañaremos, no dijeron, cuidaremos su legado. Solo querían las cosas. Al quitarles las cosas, les devolví la oportunidad de ser personas. Roberto ha dejado de ser el hijo de la dueña para ser simplemente Roberto. Y creo, honestamente, que duerme mejor ahora que llega cansado de trabajar, que cuando dormía en la cama king size, preocupado por cómo pedirme más dinero sin que yo me diera cuenta. Suena mi celular. Es el licenciado Méndez. Doña Pilar, buenas tardes. Solo para confirmarle que la modificación al testamento quedó inscrita en el registro público. La fundación es la heredera universal, y la cláusula de la beca de asistencia social para su hijo quedó como acordamos, solo aplicable en caso de enfermedad grave o incapacidad total, y siempre administrada por el consejo directivo, nunca entregando efectivo directo. Gracias, Méndez. Es un candado necesario. Por cierto, doña Pilar, me encontré a su hijo el otro día en el centro. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Pregunto, con un leve nudo en la garganta. Me preguntó por usted, no por su dinero ni por la herencia. Preguntó cómo estaba de salud. Me dijo que lo vio cargando unas cajas de archivo el otro día y que le preocupa que se lastime la espalda. Sonrío, y esta vez la sonrisa me llega a los ojos. Dile que tengo la espalda de acero, Méndez. Pero, gracias por decírmelo. Cuelgo el teléfono y me quedo mirando la pared donde antes colgaba un cuadro carísimo que nadie miraba. Ahora hay un mapa del distrito con chinches de colores marcando los negocios que han abierto nuestras becarias. Una panadería, una estética, un taller mecánico, una guardería. Ese es mi verdadero patrimonio. Salgo al porche delantero al atardecer. El sol tiñe de naranja la fachada de la casa. El letrero de bronce brilla con los últimos rayos de luz. Una vecina, doña Chona, pasa paseando a su perro. Antes me miraba con lástima cuando Roberto me gritaba. Ahora se detiene y me saluda con respeto militar. Buenas tardes, doña Pilar. Se ve muy bonito el jardín. Gracias, Chona. Las rosas crecen mejor cuando se poda la maleza. Oiga, mi nieta quiere poner un negocio de uñas, pero no tiene para la lámpara. ¿Cree que pueda venir a hablar con usted? Que venga mañana a las 9, que traiga pluma y papel, porque aquí no regalamos nada. Aquí enseñamos a pescar. Chona asiente y sigue su camino. Respiro profundo el aire fresco de la tarde. Me siento plena. Me siento útil. La vejez, que Roberto y Vanessa veían como una sala de espera para la muerte, resultó ser la etapa más productiva de mi vida. Descubrí que el poder no estaba en las escrituras guardadas en un cajón secreto, sino en la capacidad de decir no. No al abuso. No al chantaje. No a ser invisible en mi propia casa.
Miro hacia el anexo una última vez antes de entrar. Se ha encendido una luz tenue en la ventana de la cocina de Roberto. Están cenando. Probablemente frijoles y tortillas, comprados con su dinero. Están hablando. Están viviendo su vida. Y yo estoy viviendo la mía. La simbiosis tóxica se rompió, y ambos organismos sobrevivieron. Entro a la casa y cierro la puerta. No le pongo el cerrojo por miedo, sino por costumbre. Camino por el pasillo, mis tacones resonando con autoridad sobre la madera. Mañana tenemos curso de finanzas personales para 50 mujeres. Tengo que preparar el material. Me detengo frente al espejo del recibidor, el mismo donde me miré aquel día fatídico después de salir del baño. La mujer que me devuelve la mirada ya no tiene miedo. Tiene arrugas, sí, y el pelo completamente blanco, pero tiene la mirada de un águila. Buscaban las escrituras, le digo a mi reflejo en voz alta, con una ironía dulce, y terminaron encontrando a su madre, o al menos a la mujer que su madre siempre debió ser. Apago la luz del pasillo. La casa de la fundación descansa, pero nunca duerme del todo, porque los sueños que aquí se construyen son de los que te mantienen despierta. No dejé herencia para que se mataran por ella. Dejé un legado para que aprendieran a vivir. Y esa, sin duda, fue mi mejor inversión.